Imagina esto. Te encuentras en los imponentes y majestuosos salones del castillo de Windsor. Los candelabros estallan en luz, mientras siglos de historia te observan desde cada rincón. Y afuera, las cámaras de todo el mundo esperan con ansias. Es 19 de mayo de 2018. El gran día de Harry y Meghan Markle. El vestido está listo, la lista cerrada y la capilla impecable para el evento. Pero tras bambalinas, existe un secreto que casi nadie en el mundo sospecha. Tras las sonrisas perfectas y joyas brillantes, una batalla silenciosa estaba estallando. No era una guerra política ni pasional, sino por una joya legendaria, una tiara. Pero no era una pieza cualquiera, sino uno de los tesoros más glamurosos del mundo. Oculta en la bóveda real, la tiara Vladimir resplandecía con diamantes y perlas puras, una reliquia forjada en el ocaso del Imperio Ruso. Rescatada entre sangrientas revoluciones, sobrevivió a guerras antes de llegar a Gran Bretaña. Para Meghan era mucho más. Representaba un símbolo audaz y elegante, perfecto para la imagen que deseaba proyectar. Sería su gran entrada al altar. Sin embargo, surgió un obstáculo inesperado. La reina Isabel II fue tajante. Dijo que no, justo antes de la boda. Meghan estaba obsesionada con esa pieza y ya había planeado todo su look nupcial. Temía esa corona grabada en su mente. Después de todo, las novias reales siempre triunfan. Recordemos que Lady Diana Spencer lució con orgullo su propia tiara familiar al casarse. E incluso Catherine Middleton recibió el honor de portar la delicada tiara Halo de Cartier. Con tales precedentes y tradiciones, Meghan juraba que su deseo sería concedido sin dudar. No obstante, la reina se mostró implacable y bloqueó su elección de forma inesperada. «Llevará lo que yo le entregue», sentenció la reina ante las feroces quejas de Harry. Para Meghan, aquello no fue una simple decepción. Fue una humillación total ante la corte. Harry lo sintió como un insulto personal, un recordatorio cruel en su propio gran día. El poder absoluto no era suyo, sino de su abuela. Pero, ¿por qué negarse así? ¿Por qué trazar esa línea roja con esta joya? Para entenderlo, debemos mirar atrás. Es momento de desentrañar el oscuro pasado de esta pieza extraordinaria, la tiara Vladimir. Conoceremos la vida de la gran duquesa rusa, que la portó por primera vez. Un relato de amores prohibidos, cartas falsificadas, revoluciones sangrientas y una supervivencia épica. Nuestra historia no inicia en Londres, sino en el San Petersburgo del siglo XIX, directo al corazón del resplandeciente mundo de los Romanov, para seguir el rastro del diamante. Abandonemos Windsor y viajemos en el tiempo hasta la Rusia de finales de 1800. Era el ocaso de la dinastía Romanov, donde los bailes brillaban bajo candelabros de oro. Todo el universo social giraba en torno a la majestuosa corte imperial de San Petersburgo. El hombre en el centro de este drama era el gran duque Vladimir Alexandrovich, el tercer hijo del zar Alejandro II, alguien muy distinto a su severo hermano mayor. Mientras que Alejandro III era rígido, Vladimir rebosaba un encanto y gentileza únicos. Su alma prefería el arte y la literatura por encima de la política o la guerra. No nació para ser guerrero ni estadista. Él era un romántico empedernido y, como todo soñador, estaba destinado a quedar atrapado en una red de intrigas mortales. La elegida de Vladimir era la princesa Marie de Mecklemburgo-Schwerin, una mujer inolvidable. Una joven noble alemana, dotada de una belleza impactante y un carisma sin igual. Más tarde, al abrazar la fe ortodoxa, renacería bajo el nombre de María Pavlovna. No obstante, antes del sí quiero, surgieron obstáculos que parecían imposibles de superar. Justo antes de su gran unión,
Su historia de amor casi sucumbe, y no ante la política, ni la guerra, sino ante una carta. Presten mucha atención. Vladimir siguió a su padre hasta Schwerin, donde conoció a la joven Marie. Para su sorpresa, el gran duque quedó perdidamente prendado de ella. El compromiso se pactó, y él regresó a Rusia desbordando pura esperanza. Pero entonces llegó esa carta. Un golpe que sacudió su alma, supuestamente escrita por la tía de Marie, quien la había criado. Afirmaba que Marie amaba en secreto a un plebeyo de su propio hogar. Decía que ella estaba devastada por tener que casarse con Vladimir. La autora suplicaba romper el compromiso para salvarla de la miseria absoluta. Para el noble Vladimir, esto fue un golpe directo al corazón. Destrozado y humillado por la traición, enfrentó a su padre de inmediato. Juró que jamás desposaría a una mujer que amara a otro hombre. El compromiso murió. Durante un año, Vladimir vagó sumido en la desesperación. Se negó a buscar otra novia, pero el destino aún no terminaba. En un viaje a París, el azar lo cruzó con el hermano de Marie. El joven duque no entendía su frialdad. ¿Por qué abandonó a su hermana? Ella llevaba meses llorando. Al oír sobre la carta, su hermano quedó atónito. No había amante, mis secretos. Todo el mensaje era una vil mentira. Seguramente fue obra de un enemigo celoso, decidido a sabotear aquel gran matrimonio. Poco a poco la verdad emergió. La dulce Marie jamás lo traicionó. Víctima de una intriga maliciosa, renovaron sus votos y esta vez fue definitivo. Para sellar su devoción, Vladimir encargó un regalo digno de una diosa. Buscaba algo eterno del legendario joyero Volin en San Petersburgo. Pidió una tiara inigualable, con arcos de diamantes deslumbrantes y círculos perfectos. De cada arco colgaba una perla, brillando como una gota de luna. Una obra maestra de lujo imperial para la estrella más brillante de Rusia. Así nació la legendaria y majestuosa tiara Vladimir. Al casarse en 1874, Marie conquistó la corte rusa. No era solo una duquesa, era la luz que guiaba al imperio. La más grande de las grandes duquesas, rivalizando con la mismísima emperatriz. Sus bailes eran deslumbrantes y su estilo dictaba la moda aristocrática. La tiara Vladimir se volvió su sello, una pieza inseparable de su leyenda. Pero las joyas, como bien sabemos, nunca son simples adornos. Son trofeos de poder, símbolos de lealtad y supervivientes del gran caos. Y la catástrofe acechaba. La era dorada de San Petersburgo llegaba a su fin. A inicios del siglo XX, el imperio ruso temblaba al borde del abismo. La revolución hervía en las calles. Los pasillos de los Romanov ya no eran seguros. Marie Pavlovna, la gran duquesa Vladimir, estaba en el ojo del huracán imperial. Famosa por su carisma e ingenio, eclipsaba a cualquiera en la alta corte. Su tiara, con perlas oscilantes, se convirtió en el emblema de su majestad. Cada vez que aparecía, la lucía como una auténtica corona de poder, un testimonio de estatus y de un amor que sobrevivió a la calumnia. Mientras el viejo mundo caía, su legado quedó tallado en diamantes y perlas. La historia de esta joya apenas comenzaba, destinada a trascender eras y océanos. Pero en 1917 estalló la revolución y la dinastía Romanov se derrumbó. Nicolás II, el último zar, abdicó mientras los bolcheviques tomaban el poder absoluto. Para la nobleza rusa fue una sentencia fatal. Muchos terminaron presos, exiliados o ejecutados. Las joyas que antes deslumbraban en los bailes ahora corrían el riesgo de desaparecer para siempre. María Pavlovna, ya una viuda anciana, se encontraba atrapada en el caos de Petrogrado. Aunque su amado Vladimir había muerto,
Ella resistió con orgullo frente a la violenta tempestad. Sin palacio y con su familia dispersa, solo conservaba un arma poderosa: su colección de joyas. Fue entonces cuando la gran duquesa ideó un plan sumamente audaz y peligroso. Confió sus tesoros invaluables, incluyendo la tiara Vladimir, a un oficial británico de absoluta lealtad. Pieza por pieza, burlando la vigilancia bolchevique, lograron sacar las joyas de contrabando de Rusia. Aquella tiara imperial fue ocultada y enviada a salvo hasta las lejanas tierras de Londres. María sufrió hambre y miseria antes de lograr escapar finalmente en 1920. Llegó al exilio frágil y consumida por la pérdida, aferrándose solo a sus recuerdos imperiales. Murió en París pocos meses después de huir, sin volver a ver su amada patria. Pero su legado sobrevivió. La tiara pasó a manos de su hija, la gran duquesa Elena. A diferencia de su madre, Elena enfrentó una vida de carencias lejos de las cortes brillantes. Aunque adoraba su herencia, sabía que tal tesoro no podía quedarse oculto en un cofre. Así, la legendaria tiara fue vendida nada menos que a la reina María de Teck. Ella era la abuela de quien se convertiría en la poderosa reina Isabel II. La reina María era célebre, quizás hasta temida, por su desmesurada obsesión con las joyas. Se dedicaba a coleccionar y rediseñar cada gran tesoro que caía en sus manos reales. Para ella no eran simples adornos, sino piezas históricas vivas destinadas a evolucionar con el tiempo. Al obtener la tiara Vladimir, María no pudo resistir el impulso de transformarla por completo. Originalmente, la joya solo lucía perlas suspendidas dentro de sus elegantes círculos de diamantes. María añadió esmeraldas de una riqueza extraordinaria, extraídas de otra tiara que decidió desmantelar. Con un ajuste magistral, la Vladimir podía transformarse según el deseo de su majestad. Perlas para una gala, esmeraldas para otra. Se convirtió en una joya camaleónica y única. Cuando la tiara llegó a su nieta, la reina Isabel II ya era una leyenda. Se consolidó como una de las piezas más icónicas dentro de la bóveda real británica. Isabel la lució con orgullo constante, especialmente durante sus años de mayor esplendor. El suave balanceo de sus gemas se convirtió en el sello distintivo de su silueta real. He aquí la razón por la que Meghan Markle jamás pudo usarla. No era solo joyería, era la tiara personal de Isabel, la corona que portó en cenas de estado cruciales. Bajo el brillo de sus diamantes se discutieron destinos de naciones y secretos de estado. Verla en una actriz estadounidense recién llegada a la casa Windsor era algo impensable. Aquello se sintió como un límite infranqueable. Y cuando Meghan la solicitó, el destino cambió. La respuesta de la reina fue tajante y definitiva. Un no rotundo e inquebrantable. Para entender este rechazo, debemos analizar la filosofía de Isabel II sobre las bodas reales. Ella no solo reinaba, era la protectora máxima de la imagen, la tradición y el gusto. Para su majestad, una tiara jamás fue considerada como un simple accesorio de belleza. Representaba un símbolo sagrado de historia, linaje y un estatus que debía respetarse. Isabel se tomaba su responsabilidad ante la corona con una seriedad casi mística. Ella era la curadora absoluta de la tradición y el prestigio de su casa real. Una tiara simbolizaba el peso de los siglos y la pureza del linaje monárquico. Era una reliquia histórica que Meghan simplemente no estaba destinada a portar sobre su cabeza. En la legendaria monarquía británica, la tiara nupcial debe realzar a la novia, jamás eclipsar su presencia. Isabel había presenciado infinidad de enlaces durante su eterno reinado. Vio a novias sucumbir ante el peso de las joyas o perder su esencia con piezas fuera de lugar. Ella sabía qué diadema aportaba armonía y cuál terminaría por devorar la cena. Por eso las damas de su estirpe siempre optaron por la elegancia de la sobriedad.
Observen, por ejemplo, a la joven Catherine Middleton. Al desposar al príncipe Guillermo en 2011, lució la tiara Halo de Cartier. Una pieza radiante, pero de sutil delicadeza, enmarcó su rostro con maestría, sin llegar a robarse el protagonismo. Por el contrario, Camila decidió no portar corona alguna en su unión con Carlos. Otra muestra de cautela. El juicio de Isabel era absoluto e inquebrantable. La novia debe brillar por su porte y personalidad. Esos son los pilares del gran día. La joya, por valiosa que sea, solo es un murmullo en la sinfonía nupcial, no la protagonista. Pero la tiara Vladimir, con su drama imperial, era de todo menos discreta. Cargaba con siglos de historia, intrigas de los Romanov y el peso de una realeza exiliada, con gemas que sobrevivieron a guerras y revoluciones sangrientas. Para Isabel, ceder tal reliquia a una recién llegada en su boda ponía en riesgo no solo el vestido, sino la solemnidad misma de la corona. Existía además un delicado asunto sobre su oscuro origen. La pieza perteneció a los Romanov, una dinastía extranjera marcada por la tragedia y el caos. Aunque la reina María de Teck la reclamó y transformó, sus raíces foráneas sembraron la duda en el corazón de Isabel, al momento de prestársela a alguien que apenas se unía a la familia real. A sus ojos, era una joya cargada de un pasado turbulento, pero no el símbolo ideal para una nueva unión. Entonces, ¿cuál fue el desenlace? Isabel impuso otra pieza, puramente británica, y arraigada a su propio linaje sagrado. La tiara que perteneció a los ancestros de la reina María de Teck. La tiara de María de Teck era equilibrada y encajaba a la perfección con el vestido de Meghan. Su estilo, riguroso y clásico, combinaba con su aura moderna y tradicional. Era exquisita, pero bajo control, portando la autoridad que Isabel exigía para un evento de tal magnitud. Sin embargo, para Meghan, la noticia fue un impacto devastador. Ella se imaginaba portando la Vladimir, esa obra maestra del poder imperial, una pieza que desbordaba grandeza, drama y un glamour sin precedentes. El rechazo fue una herida profunda. Para Harry, fue un golpe directo a su orgullo. La corona simbolizaba aceptación, y la negativa le recordó su lugar en la implacable jerarquía. A pesar de todo, Meghan recorrió el pasillo con una gracia impecable, derrochando temple con una diadema que dejó al mundo sin aliento. El drama ruso que pudo haber estallado en esa boda inglesa permaneció bajo sombras. Solo un susurro oculto tras los reflectores y las flores. Pero la intriga de las joyas reales está lejos de terminar. Tras cada diamante y cada perla, aguardan secretos de poder, exilio y pasión. Y la tiara Vladimir, oculta en las sombras reales, sigue siendo la pieza más enigmática de esta historia prohibida. El mundo entero quedó hechizado por la tiara de Meghan Markle aquel día. Pero casi nadie conocía el secreto de la joya que estuvo a punto de lucir. Un épico viaje desde los palacios rusos hasta los muros del castillo de Windsor. Una saga de puro poder, reinvención y un gusto exquisito. Cuando la reina María de Teck obtuvo esta reliquia de la gran duquesa Helena, no solo decidió conservarla, sino que la transformó por completo. Al inicio, perlas divinas colgaban de sus arcos con una elegancia sin igual. Brillaban sobre el marco de diamantes como gotas de luz celestial. Elegancia pura. Pero la visión de María exigía algo mucho más versátil. Ordenó crear un segundo juego de colgantes, con esmeraldas de un verde vibrante. Así, la joya cambiaba de alma y personalidad según la magnitud del evento. Imaginadlo, la sencillez de las perlas para una recepción real de día, o el destello imponente de las esmeraldas para una gala de puro lujo. Aquel tesoro de doble identidad
Era el reflejo perfecto de su ingenio, una muestra absoluta de su autoridad, estilo y devoción por la tradición. Cuando llegó a manos de Isabel II, su esencia ya no era solo rusa, se había alzado como el gran símbolo de poder de la monarquía británica. La reina la lucía con orgullo en las citas diplomáticas más prestigiosas. Aquellas gemas danzaban con cada movimiento de su cabeza, llenas de vida. Era su sello personal, una imagen de dignidad y elegancia inalcanzable. Por eso, cuando Meghan la solicitó, no pedía solo una joya hermosa, pedía aportar siglos de historia compartida entre Rusia y Gran Bretaña. Una conexión directa con monarcas de eras que hoy parecen de leyenda. Pero para Isabel, ceder tal tesoro a una novia nacida fuera del reino podría haberse sentido como un desafío al peso sagrado de la corona. Por eso, la reina eligió para ella la tiara de María de Teck, una pieza menos conflictiva, pero vinculada de corazón al linaje real. Su diseño clásico encajaba a la perfección con aquel vestido tan moderno. Pero los que sabían la verdad sintieron la tensión en el aire. Aquella joya era un recordatorio silencioso de quién ostentaba el mando. Una señal de que, aunque el amor no tiene límites, la jerarquía y la historia son imposibles de reescribir. Hoy, la tiara Vladimir descansa bajo llave como testigo de un pasado glorioso, de imperios caídos y un poder que se niega a desaparecer. Curiosamente, esta joya refleja el tormentoso camino de Meghan y Harry. Es deslumbrante y compleja, atada a reglas que jamás podrán romperse. Es fascinante pensar qué habría pasado si ella la hubiera lucido. ¿Habría cambiado el destino de la boda? ¿Qué recordaría la historia? ¿Veríamos su desfile nupcial como un cuento de hadas o algo más audaz? Como la novia que llevó el drama imperial ruso al corazón de Windsor. ¿O habría sido un gesto demasiado imponente, eclipsando el amor mismo? Al final, el destino decidió seguir un sendero mucho más sereno. La tiara que llevó Meghan, un préstamo personal, fue la elección ideal. Mientras, la Vladimir aguarda en las sombras, con sus gemas brillando con fervor, esperando a su próxima portadora en un nuevo capítulo de Gloria Real. Pero por ahora, seguía siendo una joya de autoridad, gusto refinado y dramas de siglos de antigüedad. Así, el relato de la tiara nupcial de Meghan no trata solo del sueño de una mujer o el rechazo de una reina. Se trata del frágil equilibrio entre la historia, el simbolismo y el estilo personal, y de cómo una simple joya puede encapsular el ascenso y la caída de todo un imperio, los triunfos y tragedias de dinastías enteras, y los sutiles juegos de poder entre una abuela y la esposa de su nieto. Una tiara jamás será simplemente una pieza de joyería. Tras los muros del castillo de Windsor y los palacios reales de Europa, es un lenguaje silencioso, un símbolo codificado por siglos de protocolo, estatus y jerarquía social. Para una novia real, esta habla antes que ella, anunciando su linaje y su futuro papel. Proclama su aceptación final dentro de una institución con siglos de antigüedad. Para Meghan Markle, este lenguaje era tan fascinante como complicado. Ella era una mujer moderna, estadounidense, divorciada y famosa por mérito propio. Pero para entrar en la casa de Windsor, debía descifrar siglos de reglas no escritas. Elegir una tiara puede parecer superficial, pero en realidad rebosaba de significado. Usar la corona personal de la propia Isabel habría sido un desafío audaz, un vínculo directo con la reina. Portar la tiara Vladimir, con su herencia imperial rusa, habría evocado una grandeza absoluta que trascendía fronteras y épocas legendarias. Pero la reina, con su serena autoridad, impuso su voluntad al prestarle a Meghan la tiara de Mary Teck. No estaba despreciando su belleza ni su posición social. La estaba guiando,
moldeándola para encajar en la inquebrantable tradición real británica. El mensaje de Su Majestad fue sutil pero firme. Eres parte de la familia, pero debes respetar el legado al que ahora te unes. No se trataba de simple estética, sino de jerarquía, historia y puro simbolismo. Curiosamente, este no era un camino nuevo por recorrer. Por generaciones, las novias reales han caminado por esa cuerda floja entre el deseo y el deber. La tiara Halo, lucida por Catherine Middleton, proyectaba una delicadeza refinada. Camila decidió renunciar a la tiara por completo, enviando un mensaje de elegancia discreta. Y ahora Meghan debía adaptarse a la ley no escrita de la sutileza y la moderación. Lo hizo sin perder el brillo de su propia identidad. Es fácil olvidar que las bodas reales son, en esencia, grandes puestas en escena. Cada detalle, desde el vestido hasta la tiara, está coreografiado para transmitir un mensaje de poder. Una tiara brilla, sí, pero también comunica obediencia, continuidad y respeto a los ancestros. Y aún así, refleja personalidad e incluso una rebelión silenciosa entre sus diamantes. La tiara de Meghan, elegida para ella por la reina, representaba el compromiso y la adaptación. Un baile sumamente delicado entre el deseo personal y las expectativas de la institución. Más allá de la ceremonia, el simbolismo de estas joyas se expande a un relato mucho mayor. Es una epopeya de poder y legados inquebrantables. La tiara Vladimir, con sus perlas y esmeraldas, es la metáfora perfecta de la realeza. Es adaptable, eterna, y está cargada de siglos de historia viva. Sobrevivió a revoluciones sangrientas, exilios y al colapso de grandes dinastías. Sin embargo, conserva su elegancia intacta, su identidad y su profundo significado. En ese sentido, es el espejo del viaje de Meghan y Harry, entrando en una institución centenaria mientras desafían sus reglas y tradiciones. Intentaban forjar su propio destino, sin borrar las huellas de la historia. Al final, Meghan avanzó hacia el altar con la tiara descansando suavemente sobre su cabeza. Una novia que equilibraba el respeto ancestral con su propia esencia moderna. Ante el mundo, ella era la viva imagen de la elegancia y la gracia. Pero tras el telón, lejos del oro y la seda, latía una historia de ambición y voluntad. Es el legado de una joya eterna, una soberana implacable y una joven desafiando al destino. La tiara Vladimir no es un simple cuento. Es una obra maestra de orfebrería divina, fusión de arte e ingeniería que ha resistido el paso de más de 100 años. Forjada a finales del siglo XIX por el legendario joyero ruso Bolin, nació como un encargo del gran duque Vladimir para su amada duquesa María Pavlovna. Cada curva, cada perla y cada diamante fueron engarzados con una intención letal. Emanaba la opulencia y el rigor absoluto de la mítica corte de los Romanov. Observad su estructura. Círculos de diamantes celestiales que sostienen el peso del poder. Cada aro custodia una única perla, suspendida en un equilibrio perfecto. Gemas elegidas con mano de hierro por su tamaño, brillo y pureza impecable. Gotas de luz pura, enmarcadas por diamantes tallados para deslumbrar a cualquiera. En esta armonía, la corona alcanza una estabilidad y distinción sin igual. Las perlas danzan con cada paso, creando un destello hipnótico que cautiva los sentidos. La reina Mary de Teck, al poseerla, vislumbró el potencial de una transformación absoluta. Ordenó un segundo juego de esmeraldas ardientes para suplantar a las perlas a su antojo. No era un simple adorno. Era la reinvención de un ícono real. La tiara se volvió dual, capaz de proyectar dos almas completamente distintas. La calma etérea de las perlas o el drama regio de las esmeraldas más puras. Tal versatilidad la convirtió en la joya más emblemática del tesoro real. Al heredarla,
Isabel II la portó en innumerables galas frente al mundo entero. La lució en retratos oficiales y visitas de Estado, marcando su imponente presencia. Ya no era solo herencia rusa. La joya estaba impregnada del linaje británico. Soportaba sobre sí el peso de la continuidad de la casa Windsor. Cada brillo recordaba su viaje desde los palacios imperiales hasta el exilio europeo, hasta caer bajo la custodia eterna de los soberanos británicos. Para Meghan Markle, aquella corona era la pieza prohibida de sus sueños. Llevarla en su boda era cargar con siglos de romance imperial y revolución. Portaría el peso del exilio y la supervivencia sobre su propia frente. Pero la historia al final no es algo que se pueda negociar a la ligera. La joya siguió siendo un símbolo sagrado, reservado bajo el mandato de la reina. Hay arte en la contención. Una corona no es un simple accesorio de vanidad, es un aura de presencia. Debe elevar a quien la porta, nunca eclipsarla. Un principio tallado en la mente de generaciones de novias reales. Elegir la sencillez es clave, pues hasta el diamante más puro puede resultar excesivo. Podrían sofocar la esencia de la novia si compiten con su propio brillo. La decisión de Isabel fue un acto de estética y, sobre todo, de autoridad suprema. El esplendor técnico de esta pieza es uno con su leyenda indomable. Sobrevivió a revueltas y eras cambiantes sin perder ni un ápice de su elegancia. Su metamorfosis de perlas a esmeraldas refleja la voluntad de quienes la poseen. Para Meghan, la lección fue silenciosa, pero desgarradoramente profunda. La corona se ofrece, pero el cómo y el cuándo siempre los dicta la historia. La tradición es la única guía para una novia real al cruzar el umbral de su nueva vida. Y aunque Meghan jamás recorrió el altar luciendo aquella joya, el mito de la tiara Vladimir sobrevive como un monumento al poder de las gemas, al peso del linaje y a la gélida autoridad de una soberana absoluta. Las bodas reales no son simples ceremonias. Son un duelo entre el deseo y el protocolo. Un escenario donde el amor colisiona con siglos de tradición inquebrantable. Para Meghan y el príncipe Harry, este vals fue tan glorioso como asfixiante. El drama por la tiara, aunque parezca sutil, es el reflejo perfecto de esta guerra. Cuando ella soñó por primera vez con cruzar aquel pasillo real, portando la tiara Vladimir, no buscaba solo brillo o un estatus elevado. Ella se imaginaba conectando su alma con la historia misma de los imperios, imponiendo una presencia que fusionara su identidad con la grandeza del trono. Era una declaración de pura elegancia, ambición y fuego interior. Una novia consciente de que los ojos del mundo entero la devoraban. Pero Isabel II, tras décadas gobernando entre sombras y luces, lo vio distinto. Para la reina, esa joya no era estética, era jerarquía, orden y propiedad. Y entregarla a una nueva integrante era un movimiento político de peso incalculable. Fue un mensaje contundente sobre los límites del poder absoluto. Un recordatorio silencioso de que los anhelos personales, por sinceros que sean, deben morir ante la corona. Al final, eligieron la Mary de Teck, una pieza bañada en historia, pero íntimamente atada al linaje británico puro. Enmarcó el rostro de Meghan con divinidad, fundiéndose con su níveo vestido, logrando una armonía total, pese a la amarga decepción de la novia. Fue el triunfo de la continuidad sobre el capricho de una declaración personal. Este duelo entre sueños individuales y tradiciones de acero no es algo nuevo. Cada novia real en la historia ha tenido que librar esta misma batalla. Desde la inolvidable Diana hasta la impecable Catherine Middleton, todas buscaron el equilibrio entre su voz y las expectativas del trono, usando gemas y sedas para susurrar respeto y a la vez autoexpresión. Pero con Meghan, cada suspiro fue amplificado por el ojo mediático global. Cada decisión fue juzgada bajo el microscopio del mundo entero, y cada mensaje sutil fue una noticia mundial. Aún así,
Hubo belleza en la entrega. Bajo la tiara Mary de Teck, la esencia de Meghan no se desvaneció. Aceptó su destino, respetando los siglos de historia, honrando la autoridad de la reina, proyectando su individualidad con su porte y su presencia indomable. Aquella joya no fue un símbolo de derrota, sino de una adaptación magistral, un triunfo silencioso de gracia bajo una presión legendaria. Mientras tanto, la tiara Vladimir aguarda oculta en los cofres reales, testigo mudo de un viaje desde los Romanov hasta los palacios de Inglaterra, y su ausencia en la boda nos recuerda que estas gemas tienen alma. Son templos de memoria, historia y un poder que trasciende el tiempo. Hablan de lealtad, de rangos y de una jerarquía inquebrantable, recordándonos que el tesoro pertenece a quien dicta las reglas del juego. En este sentido, esa tiara de boda es el cristal con que vemos el baile de la realeza. Deseos contra tradición, historia contra modernidad. Un conflicto eterno y fascinante. Bajo ese lente, cada destello de su tiara se vuelve un estudio de elegancia pura. Cada imagen y metraje se transforma en una crónica de diplomacia y drama monárquico. Más allá de su belleza física, una tiara carga un peso emocional abrumador. Para Meghan Markle, portarla era aceptar el llamado de un linaje ancestral, una estirpe mucho más antigua y enigmática de lo que cualquiera podría imaginar. La tiara Mary de Teck quizás no era la Vladimir que ella tanto anhelaba, pero irradiaba continuidad, aceptación y el aura imponente de una abuela. Era el susurro de una reina, guiando los pasos de la nueva generación. Para el príncipe Harry, la erección fue tanto un pacto personal como simbólico. Él comprendía la visión de su abuela, la jerarquía y el peso de la historia. Sin embargo, no pudo ignorar la chispa de decepción en la mirada de Meghan. Negar la tiara a Vladimir fue el primer choque entre tradición y deseos modernos. Un instante donde siglos de protocolo real colisionaron con los sueños más íntimos. Fue el recordatorio de que, incluso amando, la corona impone sus reglas implacables. Pero hay poesía en este acuerdo. Meghan no se limitó a ceder. Ella reclamó la tiara como su propia declaración, realzando su vestido con líneas clásicas. Su delicado vaivén reflejaba su elegancia, permitiendo que su verdadera esencia brillara. Se convirtió en la metáfora de su viaje. Adaptarse integrando su propio ser. Se trataba de hallar tu lugar, respetando los muros que te rodean. Y entonces surge el mito detrás de la legendaria tiara Vladimir. Nacida en el Imperio Ruso por orden del gran duque Vladimir Alexandrovich, creada para María Pavlovna, evoca un mundo de opulencia, intrigas y romances épicos. Hubo una carta que casi impide su boda y un exilio tras la revolución. Tras ser rediseñada por la reina Mary, terminó oculta en la bóveda real británica. Siglos de historia convergen ahora en una sola pieza de orfebrería divina. Esa corona que pudo adornar a Meghan es un cáliz de puras emociones humanas. Es un archivo viviente de cambios políticos y una evolución cultural de siglos. En otra realidad, Meghan, con la Vladimir, habría desatado un drama colosal. Habría invocado los susurros de las cortes rusas en plena ceremonia real. El eco de revoluciones y la fuerza de la realeza exiliada habrían seguido sus pasos. En cambio, la tiara Mary de Teck la ancló al destino y continuidad británica. Simbolizó respeto por lo sagrado y un puente entre pasado y presente. Para el pueblo, una joya brillante. Para los historiadores, un artefacto vivo. Un tesoro forjado con estrategia dinástica, gusto exquisito y una adaptación feroz. Para Meghan y Harry, fue mucho más que un regalo. Fue una lección, un recordatorio de que navegar la monarquía exige una gracia y paciencia sobrehumanas. Requiere honrar los fantasmas y las historias de aquellos que reinaron antes. La tiara, en su destello calmado,
refleja el frágil equilibrio de la corona misma. Es belleza forjada por la historia y deseos contenidos por un legado ancestral. Ambición enmarcada en el deber. En su boda, se volvió un símbolo de triunfo, un triunfo sutil, demostrando que puedes honrar la tradición sin perder tu identidad. Y mientras los flashes estallaban y el mundo contenía el aliento ante sus votos, la tiara reposaba ligera, cargando con siglos de poder y secretos monárquicos. Era el emblema de siglos de historia, autoridad y un drama silencioso. La joya descansaba sobre ella, encarnando siglos de historia, poder y drama absoluto. Una joya, sí, pero también una narradora de leyendas, uniendo palacios rusos y Windsor en un arco de gloria. La leyenda de la tiara. Vladimir no termina con Meghan. El drama de su viaje desde la Rusia imperial persiste. Windsor aún resuena con ecos de poder y linaje real. Trasciende los tiempos cada vez que corona a la realeza. Carga siglos de historia y la ambición del duque Vladimir. Posee el encanto de María Pavlovna y el dolor del exilio. Refleja la custodia de las reinas María e Isabel II. Para los expertos, es un artefacto vivo que respira historia. Para Meghan y Harry, fue un recordatorio del destino. El punto donde el deseo choca con la autoridad heredada. Esta tiara dicta una lección de humildad y adaptación. Es tan imponente en belleza como en sagrada sencillez. Portarla es aceptar una historia de dinastías y supervivencia. Su diseño dual esconde perlas de una elegancia eterna. Esmeraldas para impactar, reflejando una diplomacia sutil y audaz. Es la negociación obligatoria para entrar en la familia real. Equilibrar la esencia propia con la tradición más rígida. La boda de Meghan personificó ese equilibrio ante el mundo. La tiara que usó, aunque no fue su sueño, logró armonía. Unió su individualidad con las expectativas de la corona real. Su historia también nos invita a reflexionar sobre el poder. En la realeza, las joyas son mucho más que adornos. Son lenguajes de autoridad y símbolos de continuidad eterna. Una reina no niega una joya por pura malicia. Lo hace sabiendo que algunos objetos cargan un peso inmenso, un peso demasiado sagrado para entregarse a la ligera. Así, la decisión de Isabel no fue un simple desplante, fue su juramento ante la historia y su responsabilidad real. Pero la emoción humana también palpita en este relato. La decepción de Meghan, la furia de Harry y el pacto. Hasta en las jerarquías frías, las historias humanas persisten. Deseo, fracaso y redención viven en estas piezas únicas. Su brillo narra un drama tan intrincado como la vida. Con los años, la tiara Vladimir seguirá siendo el tesoro. Espera en silencio para coronar a la próxima novia real. Desde palacios rusos hasta el exilio, su viaje continúa. Su ascenso al trono británico es un testamento de poder. Al final, esta joya nos enseña una verdad sutil. La belleza y el linaje suelen viajar siempre juntos, pero no siempre se entregan a quien más los desea. A veces, los tesoros más sublimes son los más resguardados. El silencio y la elegancia revelan más que el drama. Revelan tanta gracia y fuerza personal como cualquier joya. Meghan recorría el altar, con la tiara coronando su porte majestuoso, mirada firme y aura divina. El mundo contemplaba a la novia perfecta, mas tras el exilio y las intrigas, latía el peso de un imperio. Era el duelo sublime entre tradición y modernidad, entre el deber real y la libertad de su alma. En ese destello plateado, siglos de drama real cobraron vida, reposando con elegancia en el centro absoluto de un destino escrito con gloria.